Hola a todos y bienvenidas a mi canal, a nuestro canal. Qué emoción volver a conectar con ustedes hoy. Como siempre traigo un tema que sé que les apasiona, especialmente si son fans acérrimos del talentoso y carismático Kerem Bürsin. Si son de los que se desvelan por las noticias del espectáculo, el chismecito con sustancia y sobre todo, no se pierden ni un solo paso en la carrera de Kerem, han llegado al lugar correcto. Hoy nos vamos a sumergir en un asunto que, como ya adelanté, es delicado, explosivo y sobre todo, muy importante. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y una demanda judicial. Así es, mis queridos chismosos y chismosas, han escuchado bien. Parece ser que el aclamado actor turco ha dicho basta, y ha decidido tomar cartas en el asunto por la vía legal. Pero antes de entrar en el meollo de la cuestión, quiero dar la bienvenida a todos los que se unen a nuestra comunidad por primera vez. Suscríbanse al canal y activen la campanita. No se pierdan ni un solo vídeo porque aquí les traemos lo último del mundo del entretenimiento casi a diario. Si quieren estar al día de todo lo que pasa en la farándula, este es su sitio. Y a los que ya son parte de esta gran familia, un abrazo gigante y mi más sincero agradecimiento por su apoyo. Significa el mundo para mí que estén aquí. Ahora sí, después de los saludos y las presentaciones, vamos a lo que nos concierne. Como les adelantaba, Kerem Bürsin se encuentra en medio de una tormenta legal. Pero, ¿qué ha provocado esta drástica decisión? ¿Qué ha colmado la paciencia del actor hasta este punto? Bueno, la realidad es que hay una serie de factores que han convergido en esta situación, y vamos a desglosarlos uno por uno para que tengan una visión completa de lo que está ocurriendo. Primero, tenemos que hablar del constante y persistente acoso mediático al que Kerem ha sido sometido a lo largo de su carrera. No es un secreto para nadie que ser una figura pública tiene sus dos caras de la moneda. Por un lado, te bañas en el reconocimiento y el afecto del público, recibes el cariño de tus fans y disfrutas de las mieles de la fama. Pero por el otro lado, vives bajo el microscopio implacable de los medios y, lamentablemente, te conviertes en el blanco de individuos que por diferentes razones, se dedican a difundir información falsa, a generar polémica y, en definitiva, a dañar. Este acoso en el caso de Kerem ha ido escalando con el tiempo. Desde críticas constantes sobre su apariencia física o su estilo, hasta rumores infundados sobre su vida privada, el actor ha tenido que lidiar con un aluvión de informaciones, muchas de ellas malintencionadas y sin fundamento. Y es precisamente este constante bombardeo lo que, según fuentes cercanas al actor, ha terminado por desencadenar esta demanda. Y aquí es donde entramos de lleno en el tema central de la demanda. Según estas fuentes, Kerem Bürsin ha decidido emprender acciones legales contra varios medios de comunicación y contra algunas personas en particular por difamación, calumnias, acoso y violación de su privacidad. Al parecer, en los últimos meses, se ha desatado una campaña de desprestigio en su contra, con la publicación de una serie de noticias y comentarios en redes sociales que han impactado negativamente su imagen y su reputación, tanto a nivel profesional como personal. Pero, ¿de qué tipo de noticias y comentarios estamos hablando? Aquí es donde la cosa se pone, digamos, un poco más espinosa. Se han publicado rumores y especulaciones sobre su vida personal, sobre sus relaciones sentimentales, sobre su supuesta rivalidad con otros actores, e incluso sobre su profesionalismo. Algunos medios, de manera irresponsable, han llegado a insinuar que Kerem ha tenido comportamientos inapropiados en el set de grabación, acusaciones que sus representantes niegan rotundamente y califican de completamente falsas y carentes de fundamento. Además, y esto es quizás lo más grave, parece que algunas personas han estado utilizando las redes sociales como campo de batalla para acosarlo y difamarlo de forma sistemática y organizada. Han creado perfiles falsos, bots y cuentas anónimas para difundir información falsa, comentarios hirientes y ataques personales. Incluso, según fuentes cercanas al actor, han llegado a amenazarlo a él y a su familia. Imagínense el nivel de estrés, angustia y preocupación que este tipo de situaciones pueden generar en una persona. Es importante destacar que en muchos casos, estas informaciones y comentarios se han difundido sin ningún tipo de verificación o contraste, alimentando así una espiral de rumores y especulaciones que han contribuido a crear una imagen distorsionada del actor. Y como todos sabemos, en la era de las redes sociales, una mentira repetida muchas veces puede terminar convirtiéndose en una verdad a los ojos del público. Ahora bien, la pregunta que muchos se estarán haciendo es, ¿por qué Kerem Bürsin ha esperado tanto tiempo para toma? ¿Reacciones legales?
¿Por qué no ha reaccionado antes ante esta situación? Bueno, la respuesta, según sus allegados, es que el actor siempre ha intentado mantenerse al margen de este tipo de polémicas y controversias. Ha preferido concentrarse en su trabajo, en su carrera y en sus proyectos, evitando entrar en debates públicos o responder a provocaciones. Sin embargo, la situación ha llegado a un punto de inflexión, a un límite insostenible. Kerem ha sentido que ya no podía seguir tolerando este tipo de ataques, que no podía seguir permitiendo que se mancille su imagen y su reputación con mentiras y calumnias. Ha llegado a la conclusión de que la única forma de protegerse a sí mismo y a su carrera es recurrir a la justicia. Además, parece que Kerem está profundamente preocupado por el impacto que estas noticias y comentarios pueden tener en su futuro profesional y en su imagen pública. Él es consciente de que su reputación es un activo muy valioso para seguir trabajando en la industria del entretenimiento, y no está dispuesto a permitir que nadie la dañe con informaciones falsas y difamaciones. En este sentido, la demanda no solo busca defender su honor y su integridad, sino también proteger su carrera y su futuro. Kerem sabe que si permite que este tipo de ataques queden impunes, se sentará un precedente peligroso que podría afectar a otros artistas y figuras públicas en el futuro. Entonces, ¿es lo que Kerem Bürsin espera lograr con esta demanda? ¿Cuáles son sus objetivos? En primer lugar, y quizás lo más importante, busca limpiar su nombre y defender su reputación. Quiere que se sepa la verdad sobre las acusaciones que se han hecho en su contra, que se desmientan las informaciones falsas y que se ponga fin a la campaña de desprestigio. En segundo lugar, Kerem espera que los responsables de difundir información falsa y de acosarlo en redes sociales sean castigados por sus acciones. Busca que se les apliquen las sanciones legales correspondientes y que se les obligue a reparar el daño causado a su imagen y a su reputación. En tercer lugar, y no menos importante, Kerem espera sentar un precedente y enviar un mensaje claro y contundente a los medios de comunicación y a las personas que utilizan las redes sociales para acosar, difamar y violar la privacidad de otros. Quiere demostrar que este tipo de comportamiento no es aceptable y que las víctimas tienen derecho a defenderse, a buscar justicia y a exigir responsabilidades. Por supuesto, este es un proceso legal que puede llevar mucho tiempo y que seguramente estará lleno de obstáculos y desafíos. Pero Kerem Bürsin está decidido a luchar hasta el final para defender su honor, su integridad y su futuro. Cuenta con el apoyo incondicional de sus abogados, de su familia, de sus amigos y, por supuesto, de sus fans, que lo han respaldado incondicionalmente a lo largo de toda su carrera. Y hablando de fans, me gustaría aprovechar este momento para enviar un mensaje de apoyo y aliento a Kerem Bürsin. Sé que esta situación debe ser muy difícil y dolorosa para él, pero estoy segura de que con su fuerza, su determinación y el cariño de todos los que lo queremos, logrará superar este obstáculo y salir fortalecido. Todos sus fans estamos contigo, Kerem, y te apoyaremos en todo lo que necesites. Ahora bien, ¿podemos esperar del futuro de esta demanda? ¿Cómo se desarrollará este proceso legal? Es difícil predecirlo con certeza, ya que cada caso es diferente y depende de muchos factores. Sin embargo, lo más probable es que veamos un largo y complejo proceso judicial en el que se presentarán pruebas, se escucharán testimonios, se analizarán documentos y se debatirán los argumentos de ambas partes. Los abogados de Kerem Bürsin seguramente buscarán demostrar que las noticias, los comentarios y las publicaciones que se han hecho sobre el actor son falsos, malintencionados y dañinos, y que han afectado gravemente su imagen y su reputación. Para ello podrán presentar pruebas como capturas de pantalla de las publicaciones, informes periciales que demuestren el daño causado a su imagen, y testimonios de personas que puedan dar fe de su buen nombre y su profesionalismo. Por su parte, los abogados de los demandados probablemente intentarán argumentar que sus clientes tienen derecho a la libertad de expresión, y que sus comentarios no han causado ningún daño real a Kerem Bürsin. Podrán alegar que sus críticas eran legítimas, que se basaban en hechos reales, o que se trataba de opiniones personales que no tenían intención de dañar la imagen del actor. En cualquier caso, lo que está claro es que este caso sentará un precedente importante en el mundo del entretenimiento y que tendrá un impacto significativo en la forma en que los medios de comunicación y las personas utilizan las redes sociales para hablar de las figuras públicas. Será un caso que se seguirá de cerca y que podría influir en futuras demandas por difamación y acoso en el ámbito del espectáculo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis queridos chismosos y chismosas. Espero que les haya resultado interesante y que hayan podido entender un poco mejor la situación por la que está pasando Kerem Bürsin.
Recuerden que es muy importante informarnos bien antes de juzgar a alguien y que siempre debemos respetar la privacidad y la dignidad de las personas, incluso si son famosas. En resumen, Kerem Bürsin ha decidido demandar a varios medios de comunicación y a algunas personas en particular por difamación, calumnias, acoso y violación de su privacidad. El actor busca limpiar su nombre, defender su reputación, obtener una compensación por los daños sufridos y sentar un precedente para evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro. Es un proceso legal que puede llevar mucho tiempo, pero Kerem está dispuesto a luchar hasta el final para defender su honor, su integridad y su carrera. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil e informativo. Si es así, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con todos sus amigos y dejar un comentario abajo con su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de la decisión de Kerem Bürsin de demandar? ¿Creen que tiene razón en defender su reputación? ¿Qué medidas creen que se deberían tomar para proteger a las figuras públicas del acoso y la difamación? Me encantaría leer sus comentarios y conocer sus puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido sobre el mundo del entretenimiento casi a diario, así que si quieren estar al tanto de todo lo que pasa en la farándula, este es su sitio. Denle like al vídeo, compártanlo con todos sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz.